conociendo la verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este momento tan sublime en que nos encontramos delante de tu presencia, Padre. Tú estás aquí, Señor, y nosotros también estamos aquí sentados a tus pies para recibir el alimento de tu palabra, para decirte que te amamos, Señor, que te necesitamos hoy más que nunca, que estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, donde más necesitamos de tu palabra, donde más necesitamos de conocer esa verdad maravillosa, Señor, para no dejarnos engañar del enemigo. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, nos abres el entendimiento para captar toda tu palabra, para ponerla por obra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Conociendo la verdad. Para empezar, vamos en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, palabras textuales del Señor Jesucristo a sus discípulos. Nosotros también somos sus discípulos y por eso podemos entender su lenguaje, podemos entender sus enseñanzas y estamos aquí con los oídos abiertos. Juan 8, del 31 al 32. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vemos, amados hermanos, en las Escrituras que Cristo nunca enseñó a sus discípulos a poner su confianza solo en la fe o en las experiencias pasadas, porque cada día tenemos una vivencia con el Señor, una experiencia, pero no podemos nosotros vivir de eso. No. Cristo nos dice: si permanecéis en mi palabra. Ese es el éxito del cristiano, hermano, para su crecimiento, para llegar a la madurez espiritual, para llegar a conocer la verdad, es permanecer en su palabra. Y la verdad de Dios nos guiará siempre. Y no seremos engañados por nada, hermanos, ni nadie nos podrá separar de su amor, que eso es lo más importante, que nadie nos pueda separar del amor de Cristo. Porque cuando nos enfriamos nosotros con el Señor, cuando nosotros no amamos la palabra, entonces somos presa fáciles de que toda circunstancia nos separe del amor de Dios. Pero cuando somos fieles a esa palabra, permanecemos en ella, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 8, del 39 al 38 al 39. Romanos 8, versículo 38 al 39. Gloria al Señor. Para eso está la palabra escrita, hermanos, porque esa es nuestra vitamina, ese es nuestro alimento principal. Entonces, cuando estamos nosotros un poco flojos en el Señor, leemos la palabra y dice aquí: por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el amor de Dios está en Cristo. Ahí está depositado en Cristo. Por eso que tenemos que permanecer en Cristo, en su palabra, para que el amor de Dios fluya en nuestros corazones. En Cristo, amados hermanos, se ha revelado el amor de Dios, y solo en Él lo experimentarán sus hijos. Solo en Él experimentaremos ese maravilloso amor nosotros, sus hijos amados. Mientras permanezcamos en Cristo,
y su palabra. Sí, hermanos, porque mucha gente dice, yo estoy en Cristo, yo permanezco en Cristo. ¿Y la palabra? No, es que no tengo tiempo. Entonces no estás en Cristo. Porque la palabra es la que nos une a Cristo. Porque Cristo es el verbo. La palabra ha hecho carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. Entonces, la palabra es la que nos habla. O sea, Cristo, por medio de la palabra, es el que nos habla. Entonces, Cristo y la palabra están ligados, son uno. Amamos a Cristo, de hecho tenemos que amar la palabra. Veamos en Juan, San Juan capítulo 15, versículos 7 al 8. Mire la unidad perfecta que tenemos en Cristo cuando están las dos cosas en nosotros, Cristo y la palabra. Porque de boca decimos, yo amo a Cristo, pero en nuestro corazón está la palabra. Entonces, mire lo que dice aquí el Señor. San Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Vieron? Son dos cosas. En esta obediencia, que haya la palabra y Cristo en nosotros, dice, repito el 8, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire qué contraste, hermanos. ¿Por qué no vemos en la iglesia los frutos de Cristo en abundancia? Porque hay pocos discípulos. Están llenas las iglesias, pero no de discípulos. Están llenos de oyentes. Vemos el primer verso que leímos. Muchos judíos le seguían a Cristo. Y Cristo dijo, no, espérate. A mí no me interesan las multitudes que me sigan. A mí me interesa gente que permanezca en mí. Y la palabra mía en sus corazones. Entonces pueden ser mis discípulos. Y los discípulos van a poder entender las enseñanzas del maestro. Los discípulos son estudiantes. Entonces nosotros como estudiantes de Cristo se nos hace fácil entender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él es nuestro maestro aquí y nos enseña. ¿Sí, hermanos? Entonces vemos que el creyente discípulo de Cristo da frutos para la gloria del Padre. Él busca frutos. De hecho, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Mucha gente dice, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Y ahí mismo el Señor dice, muéstrame tu fruto, yo te voy a conocer por el fruto. ¿Qué fruto? ¿Cómo vives? Ahí está. Entonces, conociendo la verdad, amados hermanos, aquí en la Biblia, vemos que Dios nuestro Padre nunca ha enfermado a nadie. Como muchos dicen, bueno, de hecho el tema dice conociendo la verdad. Esto es una parte del conocimiento de la verdad, porque muchos se enferman y le echan la culpa a Dios. Y no es así. Él no ha enfermado a nadie, ni nunca hiere a sus hijos, nunca los oprime. Él ha provisto para todos nosotros fortaleza y gracia. Su gracia es más que suficiente para nosotros. Pero la gracia de Dios la podemos aplicar, la podemos aprovechar es cuando tenemos conocimiento de su palabra. Si no, no entendemos ni sabemos qué es gracia. Y gracia es el regalo maravilloso de Dios Padre en la persona de su Hijo Jesucristo. Él mandó del cielo a su Hijo para que se haga hombre y viviera con nosotros y nos trajera una nueva clase de vida, una nueva clase de amor. Entonces, eso es lo que el Evangelio nos enseña, hermanos. Por eso que estamos metidos con la palabra
para que esa palabra nos llene de su verdad. Y conocemos esa verdad, y esa maravillosa verdad de Dios nos haga libres de tanto engaño. En el diablo nos quiere engañar, poniéndonos enfermedades, poniéndonos miserias, pobreza, sentimentalismo en el corazón. Hermanos, no, nosotros tenemos que, pero Cristo nos vino a enseñar esta nueva clase de vida, donde el sentimentalismo pasa al segundo plano. Hay que ser realistas, porque la verdad, cuando conocemos la verdad de Dios, somos reales. Sí, hermano, ya no somos movidos por ninguna emoción que vaya contra que atente contra nuestra vida, contra la paz nuestra, contra nuestra unión con Cristo. Sí, hermanos, gloria al Señor. Cada creyente, amado hermano, se debe a sí mismo el estar establecido en la palabra de Dios, conociendo y viviendo esa verdad. Conociendo y viviendo esa verdad. A la medida que conocemos y vivimos esa verdad, nos estamos estableciendo en Cristo. El fundamento de Cristo es su palabra. Entonces nos establecemos en su palabra. Mientras más palabra comamos, más fortaleza del Señor vamos a adquirir, más vida de Dios, porque Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cada vez que comemos la palabra de Dios, nos estamos llenando de su vida, de esa nueva clase de vida, hermanos. Ya nuestra vida es celestial. Por eso, cuando tratamos de vivir la vida celestial, esa vida prácticamente borra o toma control sobre la vida física. Si usted se siente triste, por ejemplo, eso es físico. Pero el gozo que le da la palabra de Dios le hace un ser sobrenatural. Porque usted ya no se deja llevar por la tristeza, por la amargura, por la pena, sino se deja llevar por el gozo de la palabra de Dios que hay en su corazón. Y dice: no, mi esperanza va más allá. Si hemos perdido un familiar, por ejemplo, no, el gozo nuestro es que si se fue con Cristo ese familiar, lo vamos a ver allá en el cielo cuando lo vayamos. Entonces ahí vamos viviendo esa vida que Dios quiere que vivamos. Por eso Él dice: mira las cosas de arriba, no mire las cosas de abajo. Las de abajo te van a confundir, te van a hacer tropezar, te van a hacer caer y te van a meter al mundo. Pero las cosas de arriba te van a inspirar a las cosas celestiales. Nos va a inspirar a las cosas que quiere Dios, que entendamos, aunque no veamos con nuestros ojos, pero con nuestro espíritu nosotros sabemos que estamos sentados a la diestra de Dios Padre, como dice Efesios 2:6. Gloria al Señor. Entonces, todo esto, hermanos, conociendo esa verdad, conociendo la verdad sublime, conociendo a Dios a través de su palabra. Gloria al Señor. Veamos en Mateo 7, 24 y 27. Mateo 7, 24 y 27. Una enseñanza maravillosa del Señor, como todas. Pero esta en especial es fácil de entenderla y fácil de aplicarla cuando uno obedece la palabra, y fácil de desobedecerla cuando uno no obedece la palabra. Y entonces vemos la desgracia en nuestra vida o la felicidad, depende de nosotros. Mateo 7 del 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las obedece, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. La roca es símbolo de Cristo. Edificó su casa en Cristo, la roca inconmovible, en la palabra de Dios. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nuestra vida espiritual, amado hermano, está fundada en la obediencia a la palabra de Dios, nunca va a caer. No caerá. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Porque estamos en las manos de Cristo. ¿Y quién nos va a arrebatar de su mano? ¿Quién? ¿Quién se atreve? Nadie. Entonces estamos seguros, ¿verdad? Pero, aquí viene lo contrario. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las obedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La arena es símbolo de las emociones, de la carnalidad. Sí, hermanos, son cosas de lo terrenal. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Observemos aquí una cosa, hermanos, muy importante. La misma tempestad de lluvias, vientos, huracanes y todo, pasaron por las dos casas. La una cayó porque estaba mal construida, porque estaba edificada en la desobediencia a la palabra de Dios. No escuchó ese cristiano que iba a construir su vida espiritual. Desobedeció y cuando vino la prueba se desbarató. Ahora se llama divorcio. Vamos a divorciarnos porque ya no. Nos desbarató, nos dio duro, el diablo nos venció. ¿Por qué lo venció? Por desobediente. Pero la otra casa, que fue edificada del creyente obediente a la palabra, edificó su casa y dijo: no, yo pongo a Dios primero. Yo todo lo pongo en el Señor. Mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, todo lo pongo al Señor. Señor, dirígeme. Yo quiero hacer tu voluntad. Entonces cuando vienen los problemas, pasan de largo. Usted está en medio del problema con el Señor. Usted está en el ojo del huracán donde no pasa nada. Está en el centro. El huracán está por fuera. Usted está en el centro, sentadito con Cristo. Así es, hermano, cuando obedecemos a la palabra de Dios. Y todos nosotros somos responsables de edificar nuestra casa espiritual, hermano. No importa que ya seamos viejos, no, o jóvenes. Es tiempo todavía, hermanos, de volver a la verdad, de conocer esa gloriosa verdad que en Cristo todo puede ser renovado. En Cristo todo puede ser arreglado. Lo que pasa, hermanos, es que dejamos a Cristo. Dejamos de amar a Dios. Dejamos su palabra. Nos enfriamos con Dios y después estamos diciendo: oh Señor, parece que me has abandonado. Parece que estoy solo. ¿Dónde estás, Dios? Y Dios te va a decir: ¿y dónde me tienes? Está supuesto a estar en el corazón. Esa es la orden de Dios. Él quiere vivir en nuestro corazón. Pero ¿dónde lo tienes? Si está en el corazón, nunca vamos a sentir la soledad. Porque sabemos que Dios está en nosotros, hermanos. Entonces tenemos que conocer esas gloriosas verdades, hermanos, de la unión perfecta con Cristo. Gloria al Señor. Debemos saber, hermano, este conocimiento.
que ya Cristo lo ha hecho todo para nosotros, hermanos. Nosotros debemos saber que quién es Cristo para nosotros y quiénes somos nosotros para Cristo. ¿Qué Él está haciendo por nosotros? La palabra de Dios lo dice. Este conocimiento, amados hermanos, es parte fundamental de nuestra vida. Tenemos que saber las cosas que nos pertenecen en Cristo. Privilegios y responsabilidades. A muchos les gusta solamente los privilegios, mas no las responsabilidades. Y eso no puede marchar así. Van siempre juntos. Tenemos privilegios y responsabilidades, mis hermanos. Veamos en Romanos capítulo 8 del 14 al 17. Romanos. Aquí está una responsabilidad. Romanos capítulo 8 del 14 al 17. Gloria al Señor. Porque son bonitos los privilegios, pero si no sabemos nuestras responsabilidades, los privilegios no van a llegar. No llegan. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que somos obedientes al Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Dios nos trata como a hijos, pero si no nos dejamos llevar por su Espíritu Santo, no. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en esclavitud de la mentira, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros cuando amamos al Señor, hermanos. Y ese mismo espíritu no es de cobardía, no. Ese es de amor, de dominio propio, de poder. Ese Espíritu Santo nos hace conocer al Padre y nos ubica como hijos y nos hace entender que tenemos esa comunión para llamarlo con toda libertad a nuestro Dios, Padre. Padre. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué privilegio, hermanos, ser hijos de Dios. Y si hijos, mira qué tremendo privilegio. Y si hijos, también herederos. Miren lo que somos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, tenemos que identificarnos con Cristo hasta el día en que cerremos nuestros ojos delante del Señor. Nuestra vida tiene que ser Cristo-céntrica. Cristo en el centro de nuestra vida. Y nosotros vivir por Cristo y para Cristo. Ahí estamos seguros. Sí, mis amados. Gloria a Dios. Veamos en 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 5. Vamos a conocer otra verdad. Primera de Corintios, Segunda de Corintios 1, 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5.
tienen? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, mire, repito esto, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, o sea que si vamos a tener aflicciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amados, las aflicciones del creyente no se deben necesariamente a la desobediencia, no, sino que con frecuencia, amados hermanos, se trata de sufrimientos causados por el enemigo del mundo y de los falsos cristianos. ¿Por qué? Porque esta es otra verdad. Entre la misma iglesia, los que no están firmes con el Señor van a mirarnos con malos ojos. Nos van a decir que somos fanáticos, que somos extremistas, todo nos pueden decir, pero no importa. Eso no importa. Gloria a Dios. Debido a la participación del creyente en la causa de Cristo, debido a nuestra obediencia, debido a nuestra fidelidad a Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Vamos a ver qué nos dice aquí en Mateo 5. Mateo 5, capítulo 11, versículos 11 y 12, perdón. Gloria al Señor. Y dice así, Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados, o sea, muy bendecidos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, no que digan la verdad, que somos malos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, amados hermanos, que conocemos esta verdad, que tenemos una vida celestial, no terrenal, entonces tenemos que aprender a vivir esa vida. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor, hermanos, que nos instruye con sencillez. Tan grande la sabiduría de Dios que hasta el más sabio lo puede entender y hasta el más humilde. Porque la palabra de Dios es esa, es la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Todas son hechas nuevas, porque es nueva vida. Entonces, es de la verdad que nosotros muchas veces hemos ignorado. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, pero no estamos viviendo como tales. Estamos viviendo todavía como viejas criaturas.
Y esta es una verdad que tenemos que aplicar a nuestra vida. No podemos continuar viviendo como vivíamos antes, hermanos. Cada día tenemos la obligación de irnos renovando, cambiando de lo terrenal a lo celestial. De esa vida mundana a la vida de Dios. Entonces, todo eso hace la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces tenemos que darnos cuenta que la vieja manera de vivir ya pasó. Veamos en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Es que Dios hizo todo ya por nosotros y lo puso. Ya, está todo hecho. Nosotros lo que tenemos que es obedecer, nada más, hermanos. Obedecer. Es que la Biblia se trata de obedecer. Dios dice en su palabra, no quiero sacrificios, quiero obediencia. Y mire, y nosotros queremos el sacrificio y no obedecemos. Otros ni sacrificio ni obediencia. Entonces, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Dios. Esta nueva vida que disfrutamos ahora, la hizo Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hasta las buenas obras, Dios, nuestro Padre, ya las preparó. Ya las tiene listas para que nosotros solamente la obedezcamos y ya están hechas. Sí, hermanos, cuando algo bueno hacemos nosotros, no lo hacemos nosotros, no. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso dice Efesios 2:13. Entonces vemos que Dios es el que hace todo en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. ¿Y qué sucede cuando no obedecemos? ¿Quién hace el trabajo contrario? El enemigo. El enemigo, hermano, es sutil y mentiroso. Y él viene a robar, a matar y a destruir. No sabe otra cosa. Por eso, hermano, no nos queda otro camino que obedecer al Señor. Porque el problema es, hermanos, tenemos que conocer esta verdad también. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o al diablo? Hay dos fuerzas, hermanos, que controlan el mundo. El mundo de los creyentes lo controla Dios, y el mundo de los inconversos lo controla el diablo. Si nosotros, por jugar con el mundo, nos pasamos al territorio enemigo, pasamos al control del enemigo. Sí, hermanos, por eso que tenemos que ser radicales. Tenemos que formar nuestro carácter responsable de ser fiel a Dios hasta la muerte. Y si hemos comenzado un camino, tenemos que continuar en ese camino hasta llegar a nuestra meta. Y nuestra meta es el cielo, hermanos. El cielo. Y tenemos que pasar aflicciones, tenemos que pasar problemas, pruebas, pero no importa, hermanos, no estamos solos. Cristo dice que Él está con nosotros. Él nunca nos dejará solos. Él nos dijo: nunca os dejaré ni os desampararé. Y Él está. ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Queremos protección? Llenémonos de la palabra. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está la fuerza de Dios. Fortaleceos en el poder de Dios, dice Efesios 6. Tenemos que fortalecernos de la palabra de Dios. No vamos a fortalecernos con lo que vemos, con lo que oímos. No, hermano, eso
eso es duda. Eso es lo contrario a nuestra fe. Todo lo que vemos en el mundo es contrario a lo que dice Dios. Lo que vemos aquí en la Biblia resulta antilógico para la gente terrenal, pero es la verdad. Esta es la verdad de Dios y esa es la que prevalece para siempre, porque el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces lo que está escrito, amado hermano, aquí en este santo libro, se lleva a cabo, aunque el cielo y la tierra pasen, pero su palabra va a permanecer para siempre, hermano. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Colosenses 3:10. Otra verdad. Colosenses 3:10. Que nosotros no estamos haciéndolo al pie de la letra. Debemos de acabarnos de vestirnos, de revestirnos totalmente ya. Ya, la vieja vida, todo eso ya no debemos cogerlo. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo. Es una nueva vestidura, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Dios, el Padre, en Cristo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. A la medida que nos vamos revistiendo de lo divino, que es de la palabra de Dios, y botando toda la carnalidad terrenal, entonces vamos adquiriendo el conocimiento pleno, el conocimiento de la única verdad en el mundo. Y la única verdad se llama Jesucristo. Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, al cielo, si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces no hay que buscar otro camino, es Cristo. Él es la verdad y mantenernos en esa verdad. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Tenemos que renovar nuestra mente primero, amado hermano, para poder vivir esa nueva clase de vida que Dios nos trajo. Efesios 4:17 al 32. Efesios 4. Versículo 17 al 32. Está un poquito larga la lectura, pero es necesario, porque todo esto es una gloriosa verdad, que si la aplicamos al pie de la letra, nosotros somos más que vencedores en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 32, hasta terminar el capítulo. Le estoy dando bastante tarea para la casa, para que tengan una alimentación buena, suculenta, durante toda la semana, hermanos. ¿Lo tienen ya? Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los otros cristianos, que andan en la vanidad de su mente, que andan dejándose llevar por las emociones, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Esa nueva clase de vida que Dios nos trajo, la que tenemos que vivir. Estamos todavía ajenos a esa vida, hermano. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de la palabra. Por no estudiarla, por no obedecerla, por la dureza de su corazón, los cuales
después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, aquí hay un peligro bien grave para nosotros los cristianos. Si nosotros tratamos de vivir a nuestra manera, pues esto es lo que vamos a hacer. El Señor nos va a entregar para que hagamos nuestra voluntad, ya que no queremos hacer la de Él. Entonces decir, bueno, a la tuya, y la nuestra nos lleva al infierno. Mas vosotros, nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro hermano mayor, tenemos que ser imitadores de Él. Si en verdad le habéis oído, si en verdad estamos entendiendo la palabra, si en verdad estamos obedeciendo esta palabra, amados hermanos, y habéis sido por Él enseñados, por Él, porque Él es el que nos está enseñando. Es su palabra a través del Espíritu Santo, hermanos. Conforme a la verdad que está en Jesús, en su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, está enfermo, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente, amados hermanos, es una computadora perfecta, y esa computadora el diablo la programó cuando nacimos, desde cuando nacimos, hermanos. ¿Por qué? Porque no teníamos a Cristo. No teníamos la vida de Dios. Por lo tanto, esa computadora tenía otro programa. Tenía un programa que le programó el mismo Satanás. Pero ahora que estamos en Cristo, aquí nos dice, reprograma tu computadora, pone un nuevo programa. Ahora pon la palabra de Cristo en tu mente para que puedas pensar como Dios piensa. ¿Sí? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. Mire lo que somos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos hermanos en Cristo. Y cuando un hermano está sufriendo, el otro tiene que sufrir. Si no, no estamos funcionando bien en el cuerpo. Si usted se da un golpe en un dedo, hermano, le duele todo el cuerpo. Y si no le duele, algo anda mal. Está gangrenado eso. No le pase el dolor a otra parte. Algo está mal ahí. Pero si toda la sangre fluye a todo el cuerpo va a sentir dolor. Lo mismo es el gozo. Cuando un hermano está gozoso, tenemos que estar es contagioso. Todos tenemos que sentir lo mismo. Porque somos un solo cuerpo. Airaos, pero no pequéis. Esta es otra verdad. Enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te duermas enojado. No te duermas enojada, amada hermana, porque estás durmiendo con el diablo en medio. Sí, hermanos. Enojado no se puede dormir. No. Es prohibido. ¿Por qué? Ni deis lugar al diablo. Le damos lugar al diablo. Ahí el diablo tiene oportunidad. Ahí es cuando nos enferma. Ahí es que nos mete los problemas. Cuando nos acostamos enojados. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Qué lindo esto. A mí me gusta esto, hermano, porque en otra parte dice: el que no trabaja, que no coma. Para que tenga que compartir con el que padezca necesidad.
Tenemos que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tenemos que poner freno a esta boquita. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No que le vamos a decir gracias. No, gracias no dice, gracia. Le podemos dar un regalo que le edifique, el regalo de Cristo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo hagas enojar, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si nos sorprende la muerte enojados con el Espíritu Santo, cuando entonces no tenemos quien nos presente al Señor. Si nos coge el levantamiento de la iglesia enojado con el Espíritu Santo, no hay fuerza que nos suba a las nubes. Por eso aquí dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él va a ser el encargado. Pero si estamos enojados, ¿qué problema? Quítese de vosotros toda amargura. Toda amargura. Mire que la amargura es pecado. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Malicia es pensar mal de los demás. Dice, yo tengo el don de adivinación. No, los adivinos no entran. No entran, hermano. No. Eso se llama malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amados, eso del perdón es muy esencial en nuestra vida. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. Entonces nuestra salvación está condicionada a nuestra obediencia al perdón. Tenemos que perdonar, hermano. ¿Y a quién nos han ofendido? ¿O quién nos ofende? Pero tenemos que perdonar. Lo más dulce es perdonar. Pero también es dulce pedir perdón. Aunque el orgullo muchas veces no quiere que uno pida perdón, pero el orgullo no es de Dios tampoco. No es de los hijos de Dios tampoco. El orgullo ya salió de nuestra vida. Ya no debe estar en nosotros el orgullo. Ya no. Gloria al Señor. Esta es todo lo que hemos leído, amados hermanos, es toda nuestra responsabilidad. Y todo está en la obediencia. Ahora que conocemos ya la verdad, no tenemos excusa. Por eso el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de esa esclavitud. Vas a ser libre para servir a Cristo. Y en Cristo tenemos la perfecta libertad, hermanos. Nos sentimos libres, no para el libertinaje, sino libres para la obediencia. Porque no hay que confundir la libertad con el libertinaje. No, eso es opuesto. Gloria al Señor. Ahora conocemos, amados hermanos, que no estamos solos. Que no estamos solos. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Mire qué lindo. Esto, hermano, cuando estemos preocupados, desesperados tal vez, recordémonos de esto, hermanos. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quiénes somos nosotros? De Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Mayor es Cristo.
que está en nosotros a través de la palabra. Está el Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, no estamos solos, jamás estamos solos. Si la palabra de Dios está en nosotros, olvídese, estamos bien acompañados. Gloria al Señor. Bendito eres. La palabra nos enseña que ahora somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y que con su ayuda y dirección el creyente puede vencer el mal que hay en el mundo, como el pecado, Satanás, las pruebas, la angustia, la persecución y la falsa enseñanza. Esa es otra también, que también tenemos que luchar, la falsa enseñanza, porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Entonces hay que tener mucho cuidado y pedirle al Espíritu Santo, enséñame. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Veamos en 1 de Pedro 2, capítulo 2, del 1 al 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí vamos a ver otra verdad. Una verdad que vemos en la iglesia, desgraciadamente, que se ve estas cosas. ¿Por qué razón muchos cristianos no tienen hambre de la palabra? ¿Por qué no tienen ese deseo de alimentarse de la palabra de Dios? Aquí está. Primero de Pedro 2, del 1 al 2. Aquí está. Tenemos que hacer una limpieza. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea que tenemos que hacer una limpieza general, una limpieza espiritual en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un niño que nace recién del vientre de la madre, ¿qué es lo que hace primero? Si no le dan de comer, llora y grita y sigue llorando y sigue gritando hasta que le den de comer. Eso debería pasarnos a nosotros cuando recién venimos al Señor, a Jesucristo, y nacemos de nuevo con la palabra de Dios. Tenemos que desear, buscar, gritar: dame la palabra, enséñame la palabra, dame de comer la palabra, porque necesitamos palabra. Pero ¿qué pasa? Nuestro interior está ocupado. Si su estómago, perdonen la comparación, si el estómago está lleno, usted no va a comer ningún plato apetitoso, por más delicioso que sea. Está lleno, está hasta aquí, no le entra. ¿Cómo va a tomar agua si usted no tiene sed? ¿Y por qué estamos hasta aquí? Porque no hemos hecho esa limpieza. Es necesario, amados hermanos, todos los días de ir botando las impurezas que salen, que tratan de regresar, que ya nosotros los hemos expulsado, pero que por nuestro descuido quieren otra vez venirse a nuestras vidas.
Y eso nos ocupa un espacio. Nos indigesta. No puede mezclarse lo santo con lo profano. Lo santo es la palabra. Lo profano son las impurezas. Hermanos, tenemos que por eso limpia, desecha, bota, cámbiate de ropa, bota eso, bota, no sirve. Ponte la ropa de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, allí sí, hermano. Mire, podemos entenderlo mejor. Vamos a Santiago 1:21. Santiago 1:21. Y nos va a explicar mejor. Hermanos, esto es una verdad que está oculta en la iglesia. Casi nadie la toca. Tal vez por no ofender. Pero hermanos, aquí no estamos para ofender a nadie. Estamos para compartir la verdad de Dios. Y la verdad muchas veces ofende, sí, pero es necesario que la verdad esté en nosotros. Porque la verdad es Cristo. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, que más de un niño, imagínense, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué manda primeramente aquí? A limpiar toda impiedad, toda abundancia de malicia, para que pueda ser implantada la palabra de Dios en nuestros corazones y pueda salvar nuestra alma. Pueda salvar alma. Nuestra alma se compone por nuestra capacidad de razonar, nuestros pensamientos, decisiones, emociones, nuestra voluntad. Todo eso compone nuestra alma, hermanos. Entonces, ¿qué va a ser salvo esa alma? Va a ser salvo cuando cambiamos la mente, dejando que la palabra de Dios entre en nuestras vidas. Pero para que la palabra de Dios pueda entrar a nuestra vida, tiene que estar limpio el corazón. La palabra de Dios no puede ser implantada en un corazón de una persona que todavía tenga, o sea, que viva en el mundo. No puede. Jamás. Así Dios quiera. Pero su palabra es santa. Y no puede. Puede estar escuchando hasta que cuando obedezca, y entonces tenemos que nosotros desechar. Ese es nuestro trabajo. Sí, amados hermanos, ese es nuestro trabajo. Cristo hizo lo más. Cristo hizo todo. Él murió por nosotros. Pero Él nos dice, tienes que hacer esto. Desecha, renuncia, despójate, limpia, santifícate, sepárate, vive una nueva vida. Todo eso tenemos que hacer nosotros, hermano. Dios no va a bajar a hacer nuestro trabajo. No, hermano. No. Ya están preparadas de antemano todo para vivir en santidad. Pero tenemos que obedecer. Decirle, Señor, yo quiero obedecerte. Yo voy a dar el primer paso y tú me vas a ayudar. Hermano, y damos el primer paso y el Señor nos va a ayudar. El Señor cuando sanó a los enfermos, cuando vino acá, y Él les decía, ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Levántate, toma tu lecho y ándate. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el enfermo no decía, no, es que estoy paralítico, no puedo. ¿Cómo va a levantar si nunca me levantaba? Él no decía nada. Obedeció. Obedecía y se sanaba y se iba. ¿Sí? Hermanos, así Dios no ha cambiado. Ese es el método de Dios.
Ese es el método celestial, es un método divino. Así es que se trabaja en el cielo. Es por fe. Aquí en la tierra es diferente. No, que no puedo. El no puedo es del diablo, no de los hijos. Los hijos de Dios decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando obedecemos, cuando nos sometemos y damos el primer paso y dejamos que Él guíe nuestra vida, allí cambia la cosa, hermano. Nosotros, el diablo nos enseñó desde niños a ser haraganes, a que alguien tiene que hacer todo el trabajo por nosotros. Y eso no es posible, hermano. No. En el reino de los cielos no es así. No, Dios no nos malcría. Nosotros como padres terrenales hemos malcriado a nuestros hijos muchas veces y nos hemos sometido a sus caprichos. ¿Y qué le hemos hecho con eso? Hacerle daño, un daño, porque queremos ser mejor que Dios. Pero en la ley divina es lo contrario. Obedece. Obedecemos al Señor, hermanos, y no vamos a tener ningún problema. Qué lindo, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Veamos en Romanos 8, 31 al 32. Con esta ya nos vamos. Romanos 8. Versículo 31 y 32. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Gloria al Señor. Y dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, qué lindo. Si Dios está en control de nosotros, ¿quién va a venir a hacernos algo a nosotros? ¿Quién? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no os dará también con Él todas las cosas? Hermanos, la ley de Dios, la ley del reino celestial dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Quién las añade? Dios. Sí, aquí nos dice: si entregó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo va a ser posible que no nos dé todas las cosas que nos faltan? Pero tenemos que vivir en obediencia. Dios no puede irse contra su carácter perfecto y santo. Él no puede socapar a nadie. Él no puede malcriar como nosotros, sino que dice: no hiciste esto, pues espérate hasta que pases la prueba, pasas el examen, entonces ahí vas a tener lo que deseas. Hermanos, la palabra de Dios es sencilla, hermanos. Por eso que tenemos que conocerla. Tenemos que aprender a amar a Dios, y al amar a Dios la obediencia viene, hermano, porque el amor y la obediencia van juntos. El amor obedece. Cristo obedeció al Padre. Nosotros tenemos que hacerlo también, hermano. Y no nos manda a la muerte, no nos manda que hagamos ningún sacrificio, no. Él nos manda solamente que obedezcamos. Y conociendo esta verdad, vamos a obedecer, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita y santa palabra. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor, por tu